estos temas, Manuel, desde el punto de vista económico. Me gustaría que, bueno, y político también, porque todo esto aquí se trata de economía y política. Me gustaría conocer tus consideraciones sobre estas cositas tan interesantes que están pasando en Cuba en estos momentos delante de nuestras narices. Ellos lo hacen todo sin ningún tipo de transparencia. Entonces uno siempre tiene el temor de caer en la especulación, porque está hablando sobre lo que cree, sobre lo que ellos dejan ver. De eso hemos hablado otras veces y yo lo he escuchado hablar de opositores de muchísimo tiempo, como por ejemplo Coco Fariña, que habló de la salida rusa como una de las salidas que podía tener el régimen, y ahí él bien lo planteó. Cuando en la Unión Soviética, en la extinta Unión Soviética, hicieron ese cambio, pues ellos bajo la iniciativa de apoderar a los obreros, repartieron las empresas como en acciones de cada obrero, pero ya ellos sabían quiénes podían, o ya en ese ambiente se aprovecharon y compraron mayoría de acciones, lo que luego fueron los oligarcas, ese se llamó, los oligarcas. Entonces crearon esa casta y eso lo estamos viendo. Lo que pasa es que más que lo que ellos hacen, es lo que nosotros vamos descubriendo que ya hicieron. El tema de ellos de repartirse la isla llevan años. Yo recuerdo cuando yo vivía en Cuba, como había planes de lo que estamos viendo o de lo que vimos después, hoteles que se hicieron en empresas mixtas, detrás de todo eso hay testaferros, campos de golf, residenciales, todo eso ellos lo tienen planeado y lo tienen engavetado a medida que van apareciendo los inversionistas que ellos creen de confianza o que logran alguna participación en cuota con empresas fantasmas. Cuando nosotros recuperemos la República, pues se tendrá que evaluar todas esas jugarretas que ellos hicieron sin ningún tipo de transparencia. Pongo un ejemplo. En cualquier país que se va a licitar un espacio que sea público para que sea privado, mire, por ejemplo, en Holanda, y les pongo ejemplos concretos, pueden buscarlo, Holanda prefirió no privatizar empresas que eran públicas, aunque las empresas le fuera mal y no fueran rentables, como pasa con la mayoría de las empresas que se guían por un burócrata. Las empresas que se administran que se manejan por un burócrata, pues por lo general les va mal, no tienen la concesión de un privado, porque tienen entonces intereses políticos, porque tienen agendas políticas, porque tienen que basarse más por el rasero político que por el rasero empresarial. Bueno, pues Holanda, ¿qué prefirió? Hacer administraciones privadas de empresas públicas. Y Holanda, por ejemplo, en las islas, en Curazao, en San Martín, en Aruba, pues entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues que se administraba el aeropuerto por empresas privadas. No se privatizó el aeropuerto, no se privatizó la empresa eléctrica, no se privatizó la compañía de agua o los acueductos, se dio en administración a empresas privadas que eran técnicos, que eran capaces de manejarlo bien, que tenían unos conceptos más empresariales que políticos, y aquello funcionó. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace esto? Eso se lo digo porque en un principio no hay que estar en desacuerdo de que el latinoamericano sea manejado por privados. O sea, no hay que estar en desacuerdo con eso. Primero, en lo que ellos están haciendo, con su debilidad y con sus ilegalidades. Por supuesto, en una república, pues habrá que ver de quién era el latinoamericano y habrá que ver cómo o se traspasa a quien era su legítimo dueño o se subasta para quien con un valor actual se haga responsable y por supuesto ponga al latinoamericano en la función que el Estado latinoamericano, que no se llamaba así, lo ponga en función de el servicio al público y el servicio al deporte y al desarrollo del deporte. Perfecto, porque toda empresa tiene una función social. O sea, eso para los que no les gusta la propiedad privada. No hay libertad sin propiedad privada. O sea, tú no puedes hacer una función social sin la propiedad privada, porque entonces tú lo que vas a hacer es una función política, porque va a estar en función de quien esté en el gobierno. Ok, sin alejarme de eso, regresamos. ¿Está bien o mal que ellos pongan en función privada a la administración del latinoamericano? Porque la noticia que se dio no fue que lo vendieron, sino que lo iban a administrar privado. Ok, perfecto, pero ¿bajo qué licitación? ¿Qué principios tenía esa licitación? ¿Cuáles eran las condiciones para que un proyecto privado se presentara? ¿Qué término de tiempo?
¿Qué ofreció cada proyecto privado? Eso se hizo un pliego de concurrencia, que es como se llama. Ese pliego de concurrencia se analizó, se vio cuál era la mejor opción, quién lo analizó, qué participación tuvieron los que están en el entorno del estadio, porque ese es mi barrio, ese es Carraguao. O sea, yo vendí pizza ahí. Bueno, yo vendí pizza no, les confieso, lo mío era el billete, yo la compraba a 60 kilos y la vendía a 5 pesos en la grada. O sea, esa es mi zona. Y que eso pase delante de tanta gente que nació, vivió al lado del estadio latinoamericano, que sabe lo que necesita el estadio para funcionar, que sabe lo que necesita para que la gente vaya. ¿Se tomó en cuenta eso? ¿O se entregó grado a grado? ¿Se entregó a dedo? Así como mismo hicieron, diputado a la Asamblea Nacional, delegado al Poder Popular por Remedio. Imagínese usted un hombre que sabe Dios cuántos años hace, o si alguna vez en su vida fue a Remedio, o si alguien en Remedio lo conoce. Bueno, pues así es como lo hacen. Y por eso, al no tener ninguna base legítima, aunque lo hayan hecho bajo las leyes que ellos imponen, y aunque lo hayan hecho beneficiando a alguien que esté muy de acuerdo con ellos, o aunque lo hayan hecho para crear esta casta de oligarca que cada vez van a ser más visibles y se van a empezar a ver las familias ricas. En Cuba hay familias ricas. Y por supuesto, esas familias ricas, el régimen las va a poner como un ejército con dinero y con poder para defender al régimen. Esos son los empresarios. Ese término que a algunos no les gusta que yo use. Son empresarios porque son empresarios que usan el poder del régimen para su beneficio. Hacen dumping, no son legales, no son leales, no van a la competencia libre, no van al libre mercado. Se basan en que le dieron un beneficio, en que le dieron una licencia, en que le dieron una concesión, como por ejemplo administrar el estadio. Yo pienso que sería muy bueno una campaña de quién es el estadio, quién lo va a administrar, o sea, a quién se le dio, bajo qué condiciones, qué capacidad tiene ese proyecto para hacerse cargo de eso. Y ojo, porque de verdad es un bizcocho regalado. ¿Y por qué? Porque están viendo en la Gaceta Oficial que incluso se les va a dar, porque se le puede dar, el Banco Central le dio la autoridad o permite que los bancos comerciales le den créditos, o sea, le den préstamos a los proyectos de las MIPYME y a los privados. Entonces, ¿se les va a otorgar cientos de miles de dólares a quien se le entregó? Entonces, ¿cuál es el aporte? ¿Ese proyecto está regenteado por alguien que ha administrado otros estadios, que sabe lo que se necesita? ¿O van a empezar a vender tarjeticas de los peloteros, como fue el sueño de muchos años de Antonio Castro? O sea, eso va a ser la sede para de ahí negociar los peloteros para Grandes Ligas, como tanto se ha hecho ocultando, y la gente después piensa que se lo robaron y fue negociado con la casta castrista y negociado precio y por dónde salir y en combinación con gobiernos cómplices que ha permitido que se haga ese negocio a través de esos países. Bueno, pues va a seguir la mafia del deporte, ya tiene su palacio, ¿a quién se le entregó? O sea, yo pienso que donde está la fuerza de espacios como estos es que nosotros ganemos conciencia que ellos van a llegar hasta donde nosotros se lo permitamos. No tienen la razón, no son legítimos en lo que hacen. Todo lo que están haciendo se va a revertir en una república real. Si se hace un cambio fraude, si se negocia participaciones, si algunos de los que hoy estamos peleando, mañana aparecemos como que vamos a ser delegados del Poder Popular porque queremos tener una voz y vamos a ser parte, bueno, pero del lobo un pelo, pues porque eso puede pasar. Y mañana podrá ser delegado del Poder Popular lo que hoy es un opositor. Y pasado mañana la Asamblea Nacional tiene 5 delegados que antes eran opositores. Y eso también es cambio fraude, porque eso es entrar bajo las reglas de ellos. Eso es aceptar ser una minoría, donde no se va a tener ninguna capacidad ni ningún poder político. Va a ser una vitrina. Y aparentemente va a ser una democracia.
porque va a tener una participación, un disidente, aunque no tenga partido, será independiente. Bueno, aquí hay políticos que no son del Partido Comunista de Cuba, aquí se escuchan, aquí hay diálogo. Mira, el delegado por Guachupita es un disidente, y el otro delegado por Carraguao, para decir donde yo nací, es disidente o es opositor, pero mira, hasta de Miami vino y mira, tiene una silla en la Asamblea Nacional, aunque sesione cada 7 meses, porque en Cuba ni se legisla. La Asamblea Nacional lo que hace es leer lo que le dice el Comité Central y el Buró Político. Entonces, a ese punto es donde yo creo, en estos puntos que tenemos en común, en estos puntos donde no tenemos la diferencia de si nos vamos por la izquierda, por la derecha, en estos puntos que son tan claros, yo pienso y yo insisto que sí debiéramos trabajar lo más posible, porque son cosas que la gente lo va a entender. Y la gente no va a disociarse de que si, bueno, lo dijo uno de extrema derecha, bueno, lo dijo uno que es zurdo, bueno, lo dijo un nini. No, lo dijo cualquiera. ¿A quién le regalaron el estadio? ¿Qué capacidad tiene? El estadio no era del pueblo. ¿Qué participación tuvo el pueblo para quien se lo dieron en administración? ¿En qué tiempo lo va a poner nuevo? ¿Le va a poner un techo? ¿Va a ser con aire acondicionado? ¿A los peloteros le van a regalar uniformes? Parte de los ingresos del estadio son para que el estadio tenga un mejor terreno. Le van a poner terreno sintético. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Pero quién cogió el estadio? Entonces, ese tipo de cosas que el pueblo le va a sonar, porque les garantizo que el pueblo le va a sonar que le repartan su estadio. Les va a sonar. Y si van a la historia, cada qué tiempo se ha reparado un estadio en Cuba. ¿Cuáles son los estadios que se reparan o no? ¿Cada qué tiempo le cambiaron la silla, los pintaron? ¿Se puede jugar ahí o no? ¿Cuántos peloteros se han lesionado por jugar en esos terrenos? O sea, si se ponen a investigar todo eso, verán que quien cogió eso o a quien le regalaron eso, o tiene mucho dinero y lo va a lavar, y ellos lo saben, o va a ser un potentado fabricado por el régimen, porque le están dando la instalación, le están dando el monopolio, porque no hay otro estadio como el Latino en La Habana para llenarse. Además, los juegos los planifica la Comisión de Béisbol, la Federación de Béisbol, y la Federación de Béisbol, con decir los juegos oficiales son en el estadio, pues ahí está todo. Eso es un monopolio creado, que antes era público y que la gente lo entendía, que fuera público porque era en beneficio de todos, pero ahora va a ser en administración privada. Entonces, si nosotros logramos lanzar esa campaña, que todos podemos estar de acuerdo y que no nos divide ningún punto en esa campaña en específico, y comenzar a hacer presión de a quién se le entregó, bajo qué condiciones, cómo se analizó, yo creo que ellos la van a tener difícil. No solo por lo que ya hicieron en el estadio, sino por todo lo que ya se repartieron y no lo han dicho. Es importante que nosotros veamos que para la riqueza en mercado, para la riqueza en entorno que tiene nuestra nación, el estadio latinoamericano es un carrito de hot dog. O sea, cuando ellos están haciendo público el carrito de hot dog, es porque la riqueza está repartida hace años, incluso entre familias. Cuando ustedes entran al aeropuerto de Cuba, que yo lo sé, una empresa de flores que vende flores que se llama Ave del Paraíso, eso es de la familia Almeida, eso es de la esposa del difunto Juan Almeida, y eso se hace con una cooperativa que hay en las montañas. Y esa empresa, que es privada, disfrazada de pública, importa flores de Colombia. Y la flor que menos se vende en esas tiendas, que la pusieron en aeropuertos y que la pusieron en tiendas en dólares y que está en casi todas las provincias, la flor que menos se vende es la que se cultiva en la Sierra Maestra, que es la flor Ave del Paraíso, es la que menos se vende. Ahí se venden rosas que se cultivan en las montañas de Bogotá, en Colombia. Y eso está pasando por años,
porque eso lo dejé yo comenzando, porque yo, Manuel Milanés, participé de esa negociación 20 años atrás, 15 años atrás, 16 años atrás. Y todo eso disfrazado en Cuba está repartido, y eso es otro chinchal, una tiendecita de vender flores. ¿Qué cosa es eso? Frente a una mina, frente a un complejo habitacional o hotelero, frente a las casas de Tarará. Busquen de quién son las casas de Tarará, del Consejo de Estado. Que por los pobres que han podido mantener su propiedad, 4 o 5 familias, no más, a los demás los obligaron de salirse. Tarará, un complejo inmobiliario multimillonario a minutos de la capital y con playa privada y con una marina. Todo eso está repartido y todo eso tiene nombre y apellido. Y todo eso, en la era de Raúl, se sentaron y dijeron, para mantener el poder, fulano quédate con esto, mengano quédate con esto. Ahora, nos toca a nosotros denunciarlo. Les toca a ustedes investigar, que están más dentro y que podrán conocer cosas. Nos toca a nosotros investigar y hacer cosas juntos. Nos toca a nosotros darle visibilidad a lo que ustedes descubran. Pero toca también en toda esta pelea por la democracia, por las libertades, tocar también estos puntos cardinales, que es de la economía, del saqueo, porque esta sí no tiene ideología. Esta es pura delincuencia, que se lo están robando. ¿Y cómo ellos pueden justificar eso? Entonces, ese es mi llamado en este caso. Estamos viendo el carrito hot dog, o sea, el supermercado lleno con todo, la comida, el billete, como yo digo, hace mucho que ellos lo tienen repartido y que nosotros somos responsables de denunciarlo y hacerlo público de todo lo que han hecho ellos en esa nación.